Hay un tipo de silencio que pesa más que cualquier grito. Un silencio que no significa ausencia de voz, sino presencia de claridad. Incomoda a los impacientes, inquieta a quienes necesitan aprobación, debilita a los que viven para ser vistos y fortalece a quienes han aprendido a habitar su propia compañía. Lo sientes cuando eliges callar, no por miedo, sino por conciencia. Algo cambia en el ambiente. Las palabras no dichas generan tensión, generan presencia, generan un tipo de poder que no necesita mostrarse. Y es ahí donde muchos se rinden, porque no soportan la profundidad que el silencio exige. Maquiavelo lo sabía. Sabía que hay más estrategia en callar que en tratar de ser comprendido, que quien habla de más revela sus flaquezas, abre caminos, pierde territorio emocional. Para él, el silencio no era pasividad, era un cuchillo invisible, afilado en la paciencia, usado con precisión quirúrgica. Y tal vez esa sea la lección más fría y más liberadora que dejó. El verdadero control no es dominar al otro, sino no perderte a ti mismo intentando ser entendido, aceptado o justificado. Pero el mundo donde vives no entiende eso. Te exige que te expliques, que te muestres, que te justifiques. La cultura de la exposición convirtió la transparencia en una obligación emocional, como si toda verdad tuviera que ser dicha, como si todo dolor necesitara ser compartido para ser válido, como si hablar siempre fuera señal de salud. Pero, ¿realmente lo es? ¿O será que muchas veces hablas para evitar ese silencio que más te aterra? ¿Y si ese silencio que hoy te critican fuera tu arma más poderosa mañana? No es una pregunta que se responda al instante. Es una pregunta que necesita madurar, porque tal vez esa urgencia de hablar no viene de tu verdad, sino de tu miedo a quedarte a solas con ella. Cada vez que intentas explicarte demasiado, estás pidiendo permiso para existir. No lo notas al principio, parece inofensivo, una aclaración por aquí, una justificación por allá, pero detrás de cada palabra que usas para aclarar quién eres, hay un eco invisible que dice, está bien si soy así, y es ese eco el que te encierra, porque cuando tu valor depende de que los demás lo comprendan, dejas de vivir desde tu esencia y empiezas a actuar desde la vigilancia. Hay una ansiedad silenciosa que se activa cada vez que alguien malinterpreta tus silencios, tus intenciones o tus gestos. Es una forma sutil de miedo, el temor de ser visto de forma equivocada, el temor de no encajar en la imagen que los otros esperan. Y es ahí donde empieza el autoengaño, cuando hablas más por miedo que por verdad, cuando adornas tus frases para que no molesten, para que no duden, para que no te rechacen, como si tu voz necesitara permiso. Simone Weil escribió sobre el desgaste de vivir bajo la mirada del otro, ese cansancio del alma que aparece cuando tus movimientos, tus palabras, incluso tus silencios, se adaptan al juicio ajeno. Es una esclavitud emocional que no siempre se nota, pero que consume, porque no hay descanso cuando tu existencia depende de ser explicada, aceptada o entendida todo el tiempo. A veces no se trata de hablar menos, sino de hablar con raíz. Hablar desde un lugar que no busca convencer, ni suavizar, ni justificar, porque cuando necesitas explicar todo lo que haces, terminas perdiendo el derecho a simplemente ser. Y quizá el inicio de tu libertad no esté en encontrar mejores palabras, sino en dejar de usarlas para pedir perdón por tu existencia. Hay momentos en los que sientes una urgencia por hablar, por responder, por llenar el espacio con algo, lo que sea, como si el silencio fuera una amenaza y no una pausa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué estás tratando de evitar cuando no puedes quedarte en silencio? Porque no siempre hablamos por necesidad de comunicar. Muchas veces hablamos para no sentir. La ansiedad tiene muchas máscaras. Puede parecer hiperactividad, necesidad de control, miedo al vacío o simplemente demasiadas palabras. Pero en el fondo, lo que hace es alejarte de ti. Gabor Mate lo explica con una precisión dolorosa. La ansiedad surge cuando hay una desconexión entre tu yo auténtico y el yo que sientes que debes mostrar. Y esa desconexión duele, porque sabes que estás actuando, pero no sabes cómo dejar de hacerlo. Carl Jung lo dijo sin rodeos. Cuanto más huyes de lo que sientes, más fuerte grita tu cuerpo. Y es verdad.
El cuerpo lo sabe. Lo grita con insomnio, con tensión en el pecho, con nudos en la garganta. Es como si todo en ti supiera que estás evadiendo algo, pero no te atrevieras a quedarte el tiempo suficiente en el silencio para escucharlo. Cuando te sientas abrumado por la necesidad de hablar, de explicar, de llenar el aire, detente un momento. Cierra los ojos. Quédate en silencio, aunque sea por un minuto. Y escucha, no lo que piensas. Escucha lo que sientes. A veces lo que más necesitas no es decir algo, sino sostener el espacio para que algo dentro de ti, por fin, pueda ser oído. Sin prisa, sin juicio, sin interrupciones. La ansiedad no es un ruido sin sentido, es una señal. Es tu alma diciéndote que hay algo pendiente, algo que has evitado por demasiado tiempo. Y tal vez el primer paso para calmar esa urgencia no sea hablar más fuerte, sino permitirte, de una vez por todas, escuchar en silencio. Hay veces que hablas y no eres tú. Dices palabras correctas, compartes ideas que encajan, haces gestos que no incomodan, pero algo en tu interior sabe que estás actuando. Y no es por maldad, es por supervivencia emocional, porque desde pequeños aprendimos que para ser amados había que gustar, y para gustar a veces había que traicionarse en silencio. Jung llamaba a eso la persona, la máscara social que construimos para ser aceptados. No es una falsedad consciente, sino una adaptación, pero cuando esa máscara se convierte en tu única voz, entonces te pierdes, porque cuanto más hablas desde la máscara, más lejos quedas de tu alma. Más repites lo que los otros quieren oír, más borras lo que realmente necesitas decir, y lo más doloroso es que, en algún momento, ya no sabes si estás hablando para comunicar o para mantener viva esa imagen que crees que te protege. Es como un eco. No es tu voz auténtica, es la resonancia de lo que crees que debería ser, y ese eco con el tiempo se vuelve ruido, un ruido constante que no te deja en paz. Pero el silencio lo cambia todo, porque cuando eliges callar aunque sea por un instante, algo cae. No puedes actuar en el vacío, no puedes mentirte sin público. El silencio se vuelve espejo, y ese espejo no miente. Te muestra quién eres cuando nadie te está observando. Te muestra lo que sientes cuando ya no puedes fingir. Hay algo profundamente liberador en escuchar sin responder, en mirar sin necesidad de comentar, en estar presente sin demostrar. No es pasividad, es autenticidad en estado puro. Y tal vez, si te atreves a sostener esa quietud, descubras que tu voz más verdadera no es la que usas para convencer, sino la que aparece cuando ya no tienes nada que probar, ni a otros, ni a ti mismo. Hay una parte de ti que quiere ser entendido, no en lo superficial, sino en lo más hondo. Quisieras que alguien, al mirarte, supiera todo lo que has callado, todo lo que has aguantado, todo lo que has tenido que contener para no romperte. Pero también hay otra parte que está cansada de explicar, cansada de traducirse, de justificarse, de poner en palabras lo que ni tú mismo terminas de comprender. Y ahí aparece el conflicto, entre el deseo de ser visto y el anhelo de ser libre. Maquiavelo no creía en la transparencia como virtud absoluta. Para él, la ambigüedad era una forma de sabiduría, saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio diga más. Entender que no todo debe ser dicho de inmediato, que hay verdades que maduran mejor en el misterio, que el control no siempre se gana explicando, a veces se gana resistiendo la necesidad de hacerlo. Vivimos con miedo a ser malinterpretados, como si el hecho de no ser claros nos condenara, pero lo claro también puede ser una trampa, porque cuando dices todo, te vuelves predecible, te vuelves manejable, te conviertes en un mapa sin secretos, y los secretos, aunque incómoden, también protegen lo sagrado. No todo lo íntimo necesita ser entregado para ser real. Responder "aún lo estoy pensando" puede ser más poderoso que una respuesta inmediata, porque no te estás negando a sentir ni a compartir, solo estás eligiendo el momento. Estás habitando la ambigüedad como territorio de conciencia, como espacio donde no necesitas demostrar certeza, solo presencia, solo estar ahí sin escapar, sin rendirte a la urgencia de definirte. Tal vez no se trata de ser claro para los demás, sino de ser fiel a ese espacio interno,
donde aún estás en proceso, donde la confusión no es debilidad, sino profundidad en movimiento. Y desde ahí, sin prisas, sin máscaras, sin concesiones, permitirte ser, aunque no te entiendan, aunque te malinterpreten, porque a veces la ambigüedad que tanto temes es justamente lo que te está salvando de perderte otra vez. Hay una idea que circula con fuerza, la de que decirlo todo es sinónimo de autenticidad, que mientras más compartes, mientras más expones lo que sientes, más verdadero eres. Pero eso no siempre es cierto, porque hay una delgada línea entre honestidad y sobreexposición, y cruzarla puede dejarte más solo que en silencio. No todo lo que sientes necesita ser dicho en voz alta, no porque debas esconderlo, sino porque lo sagrado no se lanza al viento. Hay emociones que aún están crudas, verdades que, aunque reales, necesitan tiempo, necesitan madurar dentro de ti antes de ser ofrecidas al mundo. Porque compartirlas demasiado pronto es como abrir una herida que aún no ha cicatrizado y esperar que los demás la entiendan, la cuiden o la respeten. Y eso, muchas veces, no pasa. Osho decía que la verdad sin el momento adecuado es una forma de violencia, no hacia el otro, sino hacia ti, porque usar la verdad como descarga emocional puede parecer liberador, pero también puede ser una trampa, una forma de justificar el desborde, de disfrazar el miedo de conexión con una transparencia que, en realidad, es una súplica disfrazada, una súplica por ser visto, validado, comprendido, a cualquier costo. La transparencia radical suena valiente, pero puede ser ingenua si no está acompañada de discernimiento. No se trata de ocultar quién eres, sino de entender que no todos merecen acceso a tu interior, que hay partes de ti que deben ser protegidas, no porque sean débiles, sino porque son preciosas, porque no cualquiera tiene la capacidad de sostener lo que tú has necesitado años para poder nombrar. Tal vez no necesitas ser 100% claro con todos. Tal vez solo necesitas ser completamente honesto contigo, y desde ahí elegir qué parte de ti entregar y a quién. Porque lo verdadero no siempre es lo que se dice sin filtro. A veces, lo más auténtico es lo que eliges guardar. No por miedo, sino por amor propio, por respeto a la historia que aún estás escribiendo en silencio. Hay personas que no necesitan alzar la voz para que se les escuche. No tienen un título, no llevan uniforme, no piden atención, solo entran en una habitación y algo cambia. No por lo que dicen, sino por lo que callan, porque su presencia habla antes que sus palabras, porque han entendido que el verdadero poder no está en convencer, sino en sostenerse sin explicarse. Vivimos en una época donde parecer importa más que ser, donde muchos gritan para ser notados, para no ser olvidados, pero cuanto más ruido haces, más se diluye tu mensaje. El que realmente tiene algo que decir no necesita decirlo todo el tiempo. Sabe que el silencio bien sostenido puede ser más contundente que 1000 discursos, que quedarse callado en el momento justo es una declaración en sí misma. La neurociencia ha mostrado que cuando alguien guarda silencio con firmeza, activa en los demás un efecto espejo. El cuerpo del otro reacciona, se regula, se acomoda, porque hay algo profundamente humano en sentir la presencia de alguien que no está intentando impresionar. Solo está ahí, íntegro, conectado, presente. Y eso, en un mundo hiperestimulado, se siente como un ancla. Pero para llegar ahí, hay que cruzar un umbral. El umbral de no responder al impulso de explicarse, de defenderse, de justificarse. El umbral donde el silencio no es retraimiento, sino afirmación, donde respirar y mirar con calma es suficiente, donde no tienes que probar nada, porque ya sabes quién eres, porque tu valor no depende del volumen con que lo declares, sino de la paz con la que lo habitas. Quizá ese sea uno de los actos más poderosos de este tiempo, guardar silencio sin perder presencia, habitarte sin tener que demostrarte, estar en ti, sin pedir permiso para quedarte, porque en un mundo que exige que grites quién eres, hacerlo en voz baja o en absoluto silencio es, en sí, una revolución que empieza en la forma en que te sostienes, aun cuando nadie te está aplaudiendo. Pocas cosas duelen tanto como ser malinterpretado por alguien que nunca se ha tomado el tiempo de verte de verdad.
que te mira desde sus heridas, desde sus prejuicios, desde lo que proyecta en ti. Y aún así opina, te juzga, te etiqueta, como si pudiera resumirte en una frase, en una mirada, en un malentendido. Y tú, a veces, caes en la trampa de querer explicarte, de defender tu verdad, como si eso pudiera cambiar la mirada de quien ya decidió no ver. Jung lo explicó con crudeza y claridad. Los demás no te ven a ti, ven lo que son capaces de soportar de sí mismos reflejado en ti, y lo que no pueden procesar, lo rechazan, lo distorsionan, lo atacan. Te conviertes en un espejo incómodo, en un contenedor de emociones ajenas que no te pertenecen, pero que terminan cayendo sobre ti como si fueran tuyas. Hablar demasiado en ese contexto es como ofrecer tu alma en bandeja a alguien que ni siquiera sabe dónde está la suya. Te desnudas emocionalmente esperando ser comprendido, y lo que recibes es incomprensión, juicio o silencio. Y entonces, lo que era un intento de conexión se convierte en una herida más, en una confirmación del miedo que llevabas dentro, el de no ser comprendido. Por eso el silencio en esos momentos no es cobardía, es autoprotección, es dignidad emocional. Es un límite invisible que dice, no todo lo que soy está disponible para quien no sabe cuidar, porque hay verdades que solo florecen en espacios seguros, y hay partes de ti que merecen respeto antes que interpretación. Saber cuándo callar no es desconectarte, es cuidarte, es discernir entre compartir por amor y hablar por necesidad de aprobación. Es reconocer que no todo el mundo merece tu historia, tus emociones, tu proceso, y que está bien guardar, resguardar, proteger, porque tu silencio no te aísla, te preserva, y desde ese silencio comienzas a habitarte sin miedo a ser mal leído otra vez. El silencio tiene una forma extraña de sacar la verdad a la luz. No lo parece al principio. El silencio incomoda, tensa, genera vacío. Pero es justo en ese vacío donde el otro empieza a mostrarse. Porque mientras tú callas, el otro ya no tiene un discurso que seguir, una emoción que imitar, una energía que combatir. Solo queda su propia verdad, desnuda, sin espejo ajeno que la oculte. En muchos interrogatorios, el arma más poderosa no es la pregunta, es el silencio. El silencio prolongado crea una presión invisible, una necesidad de llenar el espacio, y en ese intento de llenar, la gente se delata, habla de más, revela lo que intentaba ocultar, porque el silencio no solo escucha, el silencio desenmascara. Lo mismo sucede en nuestras relaciones más íntimas. Cuando eliges callar, no por represión, sino por conciencia, empiezas a ver. Ves cómo el otro reacciona al no tener control sobre tu respuesta. Ves si te escucha o solo espera su turno para hablar. Ves si se acerca desde el cuidado o desde el miedo, porque el silencio no es ausencia, es lupa. Amplifica lo que ya estaba ahí, pero que el ruido ocultaba. Aprender a sostener el silencio es un arte. No es fácil. Requiere estar cómodo con la incomodidad, con la pausa, con la tensión de no llenar, pero en esa pausa se revelan cosas que ninguna palabra podría provocar, porque en el fondo, quien soporta el silencio, sostiene el ritmo de la conversación, dirige sin imponer, observa sin invadir, influye sin dominar. Y tal vez eso sea lo que más miedo da, darte cuenta de que al callar, no pierdes poder, lo rediriges, lo recoges, lo usas como una forma de presencia lúcida. Porque cuando tú callas, el mundo ya no puede esconderse detrás del ruido, y el otro inevitablemente empieza a mostrar quién es, sin siquiera darse cuenta. Cada vez que te explicas para ser aceptado, te alejas un poco más de ti mismo, porque cuando intentas convencer al otro de que tu forma de sentir, de pensar o de vivir es válida, estás cediendo el lugar más sagrado que tienes, tu autenticidad. No la autenticidad que se muestra, sino la que se habita en silencio, sin necesidad de defensa, sin necesidad de aplauso. Hay una diferencia inmensa entre expresarte y explicarte. Lo primero nace de la conexión con tu esencia. Lo segundo, del miedo a no encajar. Expresarte es un acto de libertad. Explicarte muchas veces es un acto de ansiedad, porque detrás de la explicación suele haber un deseo oculto de ser aceptado, comprendido,
aprobado. Y ese deseo, si no se reconoce, termina convirtiéndote en lo que los demás esperan, en lugar de en quien realmente eres. Eckhart Tolle lo dice con serenidad y fuerza: la verdadera presencia no necesita palabras. Hay una potencia en el silencio que brota de quien está en paz consigo mismo, de quien no se apura en definirse, ni en convencer, ni en demostrar, porque sabe que su esencia no se juega en una conversación, sino en la forma en que se sostiene, incluso cuando nadie lo comprende. El silencio, entonces, no es ausencia, es alineación, es coherencia interior, es un retorno a ese lugar donde no necesitas explicar tu dolor para que sea real, donde no necesitas justificar tus decisiones para que tengan sentido, donde simplemente sabes. Y esa certeza no hace ruido, pero resuena en todo tu cuerpo. Tal vez por eso el mundo moderno le tiene tanto miedo al silencio, porque en él ya no puedes esconderte, ya no puedes ser otro, solo puedes ser tú. Y eso, aunque incomode, también libera, porque una vez que aprendes a habitarte sin pedir permiso, descubres que no naciste para ser entendido por todos. Naciste para estar en paz contigo, incluso cuando nadie más entienda por qué. Hay un momento en el que entiendes que callar no es perder la voz, es ganar presencia, que ya no necesitas explicarte, defenderte, justificarte, porque has cruzado un umbral invisible, el de la claridad interior. Y desde ahí, el silencio deja de ser ausencia y se vuelve afirmación. No te retrae, te define, no te borra, te enraiza. Maquiavelo no era insensible, era lúcido, y la lucidez incomoda porque no grita, no suplica, no se entrega al caos emocional. Observa, espera, elige con precisión, porque sabe que no todo debe decirse, que hay batallas que se ganan en la quietud, que la verdadera fuerza no es la que se impone, es la que se sostiene sin temblar. Hay silencios que abruman, pero también hay silencios que curan, que ordenan, que filtran el ruido y te devuelven a lo esencial. Y cuando empiezas a honrarlos, algo profundo cambia. Ya no necesitas ser entendido todo el tiempo. Ya no te urge llenar cada espacio con explicaciones. Descubres que lo que más habla de ti no siempre son tus palabras, sino tu capacidad de permanecer sin desbordarte. Hay una frase que arde por dentro: no tienes que ganar a gritos cuando ya ganaste con la mirada, porque cuando sabes quién eres y te lo crees en lo profundo, tu sola presencia ya modifica el entorno, y eso no se compra, no se imita, no se fuerza, se cultiva, en el silencio, en ese frío que a veces parece soledad, pero que en realidad es el útero de tu verdadero poder. Y tal vez todo empiece por algo tan simple y tan valiente como esto: callar una explicación por día, una sola, y ver quién se revela en el vacío que queda. Tal vez entonces descubras que no necesitas tanto decir cuando por fin empiezas a ser, en silencio, pero completo, sin rendirte, sin perderte, sin pedir permiso, solo tú, finalmente, tú.